Sintonízanos en radiolarr.com. Hola, hola. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro. Este es un programa, es un canal digital, es un espacio digital en donde generamos opinión y analizamos la realidad nacional salvadoreña. Este es nuestro cuarto programa. Este programa lo hemos titulado ¿Está fallando el modelo Bukele? Y esta pregunta la hacemos porque la intención del programa de esta noche es presentar la encuesta del Centro de Opinión Pública, la encuesta COP, correspondiente al mes de abril. Así que vamos a ver qué piensa la gente con relación a lo que evalúa del gobierno y del presidente de la República, de la Asamblea y la situación de los problemas nacionales. De eso se trata esta noche la presentación de la encuesta. Nos va a acompañar, igual que la vez anterior que presentamos encuesta, la primera encuesta, nuestro buen amigo Marvin Aguilar. Marvin está por acá. Hola Marvin, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchás. Sí, te escucho, ya te escucho. Perfecto. Es que estoy en un ruido ambiente, entonces por eso. Por eso te pusiste audífono. Sí, exacto, para que fuera más fiel el audio. Un saludo a tu audiencia, Carlos. Gracias. Vamos a empezar para tratar de que a la gente le abunde el tiempo. Quiero más o menos hacer un contexto de esta situación sobre lo que queremos hablar. Si ustedes se recordarán, hace 3 semanas presentamos esta primera encuesta, ¿verdad? Decía, la imagen de Bukele seguirá muy alta y hacíamos una evaluación sobre la imagen que no la habíamos visto. Y si ustedes se recuerdan, que esta es la lámina central de la evaluación de la imagen del presidente, habíamos visto que en términos de un año venía de una imagen positiva de 79, 80 más o menos en lo que andaba normalmente, a febrero, que es la última encuesta que presentamos hace 3 semanas, donde ya andaba en una imagen positiva de 59, que había perdido 20 puntos. Eso es lo que vimos en esas encuestas. De ahí en los siguientes programas evaluamos las medidas económicas, ¿verdad?, del presidente, que si eso podrá aliviar el alto costo de la vida. Hicimos todo un análisis con el economista Villalona sobre estas cosas al respecto para determinar si de verdad estas medidas de verdad iban a hacer algo en positivo para cambiar la situación de la realidad de lo que la gente pensaba. Si recordamos, hasta el presidente en su momento habló sobre los agromercados, que había bajado la canasta básica y como tal, y vamos a ver también si ese tipo de anuncios y de medidas, de alguna manera el presidente que las anunció, la gente las ha comprado. Esta fue la última el programa que hicimos también, donde hablamos que si se estará derrumbando el sistema y no solo los chorros, que había sucedido ya el problema de los chorros como tal, y queríamos evaluar ese tipo de situaciones. Recordemos que ahora en esta encuesta de abril vamos a ver si el modelo como tal se puede recuperar o sigue bajando o no. De eso se trata lo que haremos en esta noche.
quiero ver, vamos a pasar a presentar ya a poner la encuesta, ¿verdad? Aquí, esta es la encuesta de abril del Centro de Opinión Pública. Marvin, como la vez anterior, creo que a medida vayamos poniéndolas, podemos ir contextualizando, haciendo algún tipo de análisis para que al concluir la presentación, pues ya vayamos terminando el programa de una vez como tal. Recordemos que este es un seguimiento, ya la encuesta que vimos del mes de febrero, este es un seguimiento histórico de las mismas preguntas, nada más que actualizada al mes de abril. Aquí podemos ver, creo que aquí se ve más grande, la fecha de levantamiento. Esta es la ficha técnica de investigación. Se levantó del 25 de abril al 1 de mayo. Yo en esta fecha quiero que contextualicemos que los resultados están circunscritos a esta fecha. Incluso a esta fecha ya había habido los anuncios del presidente del aumento al salario mínimo, del techo de la renta, de que los agromercados habían funcionado y habían bajado el producto de la canasta básica y todos estos anuncios que había hecho. Incluso agarramos la colita de la publicación del primer video que tiró el Faro, que fue el 1 de mayo. Esa colita está tomada en la investigación, no así. Aquí es que a pesar ya se había cerrado una semana los Chorros, la primera semana, porque acordemos que el derrumbe de los Chorros duró 2 semanas, el cierre y el bloqueo de la calle. Aquí ya solo había pasado la primera semana y no se había anunciado todavía el transporte gratis y todo el caos que hubo, el problema de los transportistas, los delitos ilegales, las capturas, eso no, ya había sucedido, o sea, sucedió después del levantamiento de esta encuesta. Ese es el contexto que quiero que entendamos qué es lo que estamos evaluando acá. De ahí, esta encuesta, el informante son hombres y mujeres de más de 18 años con DUI que residen en todo el país. Es una encuesta online, es una encuesta cuantitativa no probabilística, a través de la aplicación de encuestas autoadministradas mediante el acceso digital vía SMS. Son 1000 casos con un margen de error de 3.1. En la región de estudio son los 14 departamentos del país. Todo esto está ponderado de acuerdo al peso poblacional que tiene cada uno de los departamentos. Y la técnica de muestreo es aleatorio estratificado por cuotas y al final se ponderan por zona, edad, género, para una forma de representar a todo el país. O sea, esto se hace todo el procedimiento riguroso estadístico para que refleje la opinión de todos los salvadoreños a nivel nacional, mayores de 18 años y que tengan capacidad de votar. Estas son las variables de control que nosotros usamos para eso, que es el género, masculino y femenino, los rangos de edades, todo esto está de acuerdo al peso, los departamentos, aquí lo hemos resumido en regiones para que no se vean los 14 departamentos desplegados porque es muy pequeño. Estos son variables autoponderadas que siempre controlamos también, pero esto depende ya de la respuesta de la gente, que es el nivel de estudio y el nivel de ingreso familiar. Esto refleja que aquí en la encuesta casi el 71-72% de la gente que responde gana menos de $750. Y si nos vamos a $500, es casi el 55% de la gente la que está contestando esta encuesta. Entremos en materia, ¿verdad? Vamos a hacer igual que la vez anterior el mismo orden. Vamos a hacer la evaluación de la simpatía partidaria. Aquí podemos ver, esto es solo quiero quitar esta cosa, eso, ok. Aquí podemos ver un histórico, ¿verdad? Desde que empezamos a hacer la encuesta en diciembre del 23, al lado izquierdo, que es lo que refleja esta primera del lado izquierdo, que es 48-45, el 48 le correspondía, se recuerdan, a Nuevas Ideas y el 45 era la gente que se declara independiente, ¿verdad? Y así en el tiempo, si ustedes ven que esto es interesante de esto, este que se ve como Aquasian, en el tiempo va de 48, 49, 44, 38, 35, 32 y ahora en abril, la última encuesta, la simpatía partidaria por Nuevas Ideas es 26. ¿Verdad? Y esto, hay una inversión en el crecimiento de la gente que se declara independiente, que no tiene simpatía por ningún partido, que venía desde diciembre del 23 con 45 y va subiendo 38, 46, 56 y ahora llegó a 65. Si vemos nada más al lado derecho, el extremo derecho,
Los independientes ahora son el 65%, las de Nuevas Ideas, que tienen simpatías por Nuevas Ideas, son el 26%. Quiere decir que en el histórico, Carlos, Nuevas Ideas baja 6 puntos. Claro, claro, en cuestión de como partido. La que vimos, sí. Y esta es la simpatía, o sea, es cuando a la gente se le pregunta si tiene una simpatía por alguna fuerza política. Entonces hay unos que la mayoría ahora se están decantando que no tienen simpatía por ningún partido, que es el 65%. Y Nuevas Ideas solo es el 20%. Que venía de ser el 70%, ¿te recuerdas? Ajá, correcto. Y lo importante aquí también es que vemos siempre este partido emergente, que es los colores verdes, no sé si lo puedes ver ahí tú los números, Marvin, sí, correcto. Que vienen marcando de 1, 2 desde hace mucho tiempo. En la de febrero marcó 4 y ahora ya marca 5, que es el partido Vamos, ¿verdad? Sí. De ahí para allá, el resto de fuerzas tradicionales anteriores, que es Arena, Frente, Vamos, Gana, marcan 1, 1, 1 aproximadamente. O sea, que esos no se mueven de ahí. Lo que llama la atención es ese crecimiento que está teniendo el partido Vamos, que sigue siendo bajo, pero es una fuerza emergente que ya está ahí posicionándose de alguna manera. Correcto, correcto. De ahí siempre vamos a medir las dos coyunturas que son importantes para el país. Uno es la aceptación sobre el tema de la minería metálica en El Salvador. Esta es la respuesta que tenemos para el mes de abril. Nada más, aquí esta gráfica, vemos el mes de abril. Si ustedes ven aquí arriba, ahí están los colores y está la leyenda de cada uno de esos colores. El color rojo corresponde a que la gente no está nada de acuerdo con la minería de oro en el país. O sea, esto es el 68%. Ya vamos a ver el histórico con relación al anterior que habíamos medido. Los que están poco de acuerdo es el 5%, y de ahí algo de acuerdo 3%, y el 23% es que están muy de acuerdo. O sea, pero ya vemos que hay un 68% de la población que no está nada de acuerdo absolutamente con el tema de la minería de oro. Este 23% creo que se explica no tanto porque la gente no conozca los efectos adversos de la minería al ambiente, no es porque es como este voto duro que le crea al presidente, ¿verdad? Que si el presidente lo dice o lo hace, eso está bien. Tú lo ves aquí también reflejado en esto. Nuevas Ideas marca el 26% como simpatía partidaria, que es la gente que está más cercana. ¿Verdad? Y cuando ves de repente esto, te está marcando un 23%, los que aceptan totalmente. Carlos, ayúdame a entender esto, porque eso quiere decir que lo que se ha llamado siempre voto duro, por ejemplo, en el histórico de Donald Trump en Estados Unidos es 30%. A todas las casas encuestadoras dicen que el voto duro de Donald Trump es 30%, y esta es la gente que haga lo que haga Donald Trump está bien. Podríamos decir que aquí estamos hablando de un 20 al 30% también de ese voto duro. Se puede hablar ya de voto duro de Nueva Ideas o del presidente Bukele, un 30%. Yo creería que sí, que puede andar rondando esa cifra, tal vez un poco menos. Lo que es duro como tal, ¿verdad? O sea, incluso en esta pregunta y en esta encuesta sobre la aceptación de la minería de oro en El Salvador, que un 23% ciegamente te dice que está totalmente de acuerdo, eso es la gente que está, o sea, lo que el presidente diga, y no importa que vayan a envenenar el agua, punto. O sea, correcto. Está reflejando la dureza por el tipo de pregunta que se está haciendo totalmente. Entonces, pero aquí lo importante es que si lo vemos en el tiempo, en esta gráfica, venimos de febrero, venimos de diciembre, cuando se midió, que fue el anuncio, después en febrero, cuando ya estaba implementado, de tener de un 48 de rechazo a un 64 de rechazo, y ahora es un 68 de rechazo absoluto. Ahí hay un 5% que es un rechazo, pero es más leve. ¿Verdad? Pero si vamos al rechazo absoluto, ya es el 68%, que fue en crecimiento. ¿Verdad? Que eso es lo importante de lo que refleja el estudio de ahora, que subió todavía más el rechazo a la minería de oro. Lo otro que vimos también la vez pasada era la aceptación de los salvadoreños sobre la recepción de deportados extranjeros, ¿se acuerdan? Y los delincuentes que había mandado Estados Unidos al SECOT. Esta es la respuesta del mes de abril. El 63% está nada de acuerdo en que vengan deportados y delincuentes al SECOP. Hay un 8% que está poco de acuerdo, hay un 8% que está algo de acuerdo y un 16%
que está muy de acuerdo en la medida como tal. Yo creo que, fíjate que hay una cosa que analizábamos con algunos periodistas extranjeros sobre el hecho de que tiene que ver con esta columna que Nelson Rauda publica en el New York Times de esta semana, y es el hecho que la titulaba "El mundo comienza a conocer lo malo que es Bukele". Es decir, este tema de los presos venezolanos en El Salvador le ha hecho también en el exterior una gran daño a la imagen del presidente millennial, cool, bitcoiner, por un presidente que mete preso gente en una mazmorra y a gente que no es delincuente. Eso también le ha afectado. O sea, es en consonancia, digamos, con su figura en el exterior. También esto ha sufrido varios golpes, digamos, de imagen. Claro. Y si tú ves las dos mediciones en esta imagen del histórico, en febrero el rechazo absoluto a esto, a la aceptación de esta gente en el SECOT, era 55 en febrero y ahora es el 63%. O sea, que la gente de verdad está en contra de la medida. Entonces, definitivamente, si el presidente de la República se acerca a Donald Trump a seguir avalando este tipo de medidas, pues eso le va a pasar alguna factura, igual que el tema de la minería. O sea, si vemos los dos temas, que son temas de fondo, el tema de la minería y de la gente en el sector, tienen un amplio rechazo de la población. O sea, si sumamos en dos grupos, en rechazo y aceptación, estas cuatro formas de separarlo, estamos hablando de que más del 70% de la población está rechazando tanto las dos cosas. Es interesante darle taller ya de análisis político, Carlos, porque estos números los tiene el presidente. A mí no me cabe la menor duda que los tiene. Y fíjate que en el primer programa que hicimos, analizando la encuesta, quiero hacer un paréntesis. Noté cómo se te fueron encima muchos analistas pro gobierno, muchos voceros no oficiales del gobierno en redes, criticando tu encuesta y te dejaron ir una encuesta así sacada de la manga de la camisa, una lámina nada más de T-Research, que quería refutar estos datos que estamos diciendo. Yo quiero aprovechar esto, Carlos, no lo dices tú, lo voy a decir yo. A toda la gente que luego va a quedar criticando tu encuesta, yo los reto a los youtubers, a los analistas, a que hagan un programa similar a este como que estamos haciendo, donde expliquen los resultados de esa encuesta que, bueno, no sé si viste que hoy circuló en X, que los presidentes mejor evaluados del mundo, el mejor evaluado del mundo, otra vez aparece con un 91% Nayib Bukele, arriba de Vladimir Putin, arriba de Claudia Sheinbaum y arriba de Narendra Modi, presidente de India. Entonces, decirlo, pero ya se explicó que eso es una encuesta que se pasa en El Salvador, y una encuesta que se pasa en México, y una encuesta que se pasa en la India y otra en Rusia, pero de sus respectivos presidentes. No es que el mundo, los 190 países, creen que Bukele en un 91% es el mejor presidente del mundo, ¿no? Es decir, entonces yo los reto a que hagan un programa similar a este. Ellos tienen los canales, tienen Canal 10, tienen El Salvador, tienen Las Cosas Como Son, tienen un montón de espacios que pueden sentarse con sus analistas a explicar ese 80%, ese 91%, pero con datos, porque aquí hay dos informaciones bien vitales que tú estás dando, que son el tema de la minería, que en vez de bajar, aumenta, digamos, ¿verdad?, la inconformidad con el tema, que en vez de subir o estabilizarse el tema de traer venezolanos o extranjeros a El Salvador, e incluso liberar a Kilmar Ábrego, que aquí no ha cometido ningún delito, le está pasando una gran factura en su imagen y en su popularidad del presidente. ¿Por qué crees que el presidente no da marcha atrás, Carlos? Porque así como ordena gastar $1.700.000 diarios en transporte gratis, el presidente podría dar marcha atrás inmediatamente con lo de Kilmar, con lo de los venezolanos, y podría decir, vaya, ya no vamos a hacer la minería, y se deroga la ley. ¿Por qué crees que se resiste a eso? Fíjate, Marvin, que siempre lo hemos dicho, y eso tú me lo has escuchado miles de veces. Recordemos una cosa, que este gobierno ya está a días de cumplir 6 años en el ejercicio del poder, 6 años, ¿verdad? Y esta encuesta que nosotros empezamos a publicar desde febrero, pero
la encuesta trae información desde diciembre del 23, de hace un año o 2 meses, hace un año, 2, 3 meses más o menos. ¿Por qué la traemos desde ese momento? Porque antes de eso era cierto, ¿verdad?, de que la popularidad era exageradamente elevada, andaba arriba de 79, 80, casi los 90 aproximadamente, y así vivió 5 años enteros. Entonces, a nosotros nos gobierna, acordate lo que siempre he dicho yo, nos gobierna una agencia de publicidad, ¿verdad? Ellos no hacen políticas públicas, ellos gastan en propaganda y hacen muchos spots de publicitario, silencian a muchos medios de información, a los noticieros, y la propaganda al estilo Hitler, ¿verdad? Tú sabes los efectos que tiene, o sea, crea percepciones y la gente creía que era cierto todo lo que se estaba dando. Pero a raíz, después de diciembre más o menos del 23, yo creo que la gente ya se agotó también de seguir escuchando, casi 3 años después del régimen de excepción, seguir teniendo como único logro de este gobierno la seguridad. Vea que te lo pasan restregando desayuno, almuerzo y cena, y cada vez que hay un problema de crisis te vuelven a sacar el tema de la seguridad como respuesta. Yo creo que la gente lo agradece que vivamos en paz, eso es innegable, ¿verdad? Pero los problemas de la gente desde hace 3 años ya pasaron a ser otros, que lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, si no le estás dando respuesta, ¿verdad?, a la población en los problemas que de verdad tiene, o sea, no puedes dormirte en los laureles. Entonces el presidente está acostumbrado que a pura publicidad y a puro control mediático había generado una gran percepción de esa gran imagen de estadista, de líder, de resolutor, ¿verdad? Y que todo el mundo creía en él y confiaba en él. Y parece ser que hace un año esto empezó a cambiar, ¿verdad? Hay un giro de la población con respecto a esto y por lo tanto él cree, porque si tú la ves, las respuestas últimas que hemos tenido de él, bueno, hay un cambio en él, no sé si lo has notado. Antes decía, águila no caza mosca, los irrelevantes de la oposición, ni se metía, ni te respondía, ni aparecía mucho, se perdía por mucho tiempo. Él no hablaba con la oposición, pero de repente, de un año para acá, silenció a los diputados, uno. Y el único que responde y da la cara por todos los problemas ahora es él. O sea, es como yo tengo una gran imagen, ¿verdad?, yo voy a enfrentarme a todos los grupos opositores y los voy a destruir. Pero creo que no le ha funcionado. Viendo el resultado, más de no funcionarle, creo yo, el presidente tenía una tarjeta de crédito, por llamarle, por usar esta metáfora, una tarjeta de crédito ilimitada, ¿no? Pero poco a poco ese crédito está topando la tarjeta de popularidad, por decirlo así. Se está desgastando, se está echando demasiado poste encima. Sí. Que creo yo que va a llegar un momento en que le van a hablar del banco para decirle que se está llegando, que sea sobregirado. Es que ese es el tema, de que estás hablando de ella, sí, ya le voy a abonar, pero no abona, o sea, que no le resuelve los problemas a nadie. O sea, que por mucho que quiera decir, vaya, por decirte, hoy que pasó el problema de los chorros, la medida de regalar el pasaje a nivel nacional es una medida populista. ¿Qué tiene que ver eso con el bloqueo de la carretera de los chorros? Se gastó 12 millones de dólares cuando hay unas necesidades en el sistema de salud pública, por lo menos increíble en este país. O sea, para eso sí hay dinero, pero para las cosas necesarias no hay dinero. Deja el millón, o sea, deja el $1.700.000 que se gastó diario con la muerte de Roberto Jaco. O sea, porque es que también el problema de los chorros dejó un muerto. Claro, generó un caos. Capturó empresarios. Captura empresarios sin ningún delito y producto de eso, de ese show político, mata a uno, muere uno. O sea, que de verdad. Y esa es una muerte, responsabilidad del Estado por orden del presidente de la República, porque quien ordena la captura de esta gente con un post es el presidente. Sí. Entonces, y eso no está reflejado. Eso no está reflejado en la encuesta, acordate. O sea, eso pasó después de que terminamos de levantar la encuesta. Sigamos porque no vamos a terminar a tiempo. Sí, perfecto. Vamos a entrar en el de la canasta básica y el principal problema. Este es un histórico sobre la percepción del costo de la canasta básica, ¿verdad? La línea roja arriba, que es la que dice que está peor que el año pasado, cuando le preguntábamos a la gente la percepción sobre el costo de la canasta básica. Y siempre, aquí en el caso inicia en julio del 24,
¿verdad? Y termina en abril del 25, esta línea roja. Y si ustedes ven, la crisis de mediados del año pasado sobre el precio de la canasta básica, que había un 74% de la población que decía que estaba peor que el año pasado, había bajado a febrero, que la última que medimos ya públicamente, a 53. Siempre es elevado, lo dijimos en esa ocasión, pero había bajado considerablemente. Ahora sí ves, subió 3 puntos. ¿Verdad? Y que tiene lógica, porque de alguna manera sí se ha empezado a encarecer nuevamente la canasta básica, pero ya estás hablando de que este 56 que dice que está peor que el año pasado, más este 15 que dice que está igual de mal que el año pasado, estás hablando de la percepción de ¿qué? 50, 60, 71. 71% de la población que te está diciendo que no está bien el precio de la canasta básica. Entonces, este tipo de cosas son las que el presidente no está resolviendo. Fíjate que esto coincide con la encuesta de la UCA, que es la única que había encuestado, no sé si tú ya lo has hecho, pero hasta ahora es la única que encuestó el uso de los agromercados. Casualmente la UCA decía que solo el 30% utilizaba los agromercados, pero un 70% no utilizan los agromercados. Por lo tanto, tu encuesta coincide con lo de la UCA, porque si hay un 70% que no usa los agromercados, es ese 70% que tú estás revelándonos ahorita, que siente que la canasta básica está más cara, porque evidentemente no usan los agromercados, va al uso diario de mercado. Sí, va a los mercados normales o a los supermercados. A los supermercados, es correcto. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema, que sigue un problema serio de los productos de la canasta básica en sus precios, y el presidente no está resolviendo, porque hubo un anuncio presidencial sobre el tema del costo de la canasta básica por los agromercados, y aquí está la respuesta. O sea, no está teniendo el efecto que él anunció que iba a tener. O sea, ahí hay un problema de no solución real a la población en general. Y te voy a decir algo, esto cuando uno visita los agromercados, porque no sé si tú lo has hecho, pero yo lo he hecho en el caso de San Miguel, y sí llega gente, pero no es algo que llega a toda la gente, ¿no? Es decir, no es, primero porque no alcanzan, y por otro lado, haciendo investigaciones sobre los agromercados, exacto, ese es un problema, ¿a dónde están? Y lo otro es que hay mucha larga cola para que vos decís, sí, es cierto, es más barato, pero no me voy a estar ahí toda la mañana esperando comprar las cosas. Y no siempre el producto es de la misma calidad de lo que está en los mercados normales, ¿verdad? Porque el presidente, me acuerdo que decía 25 tomates, ¿verdad? Pero tú ibas a ver esos tomates, eran la mitad del tomate que compras en el mercado normal. Y otra cosa que también yo he descubierto, es que son productos que vienen de Guatemala y de Honduras. No son productos que vienen de El Salvador. No está apoyando al agricultor local. Y hay otra cosa más interesante. Si pueden vender más barato de lo que cuesta en el mercado municipal, es porque están siendo subsidiados. No, es que no hay otra explicación, ¿verdad? Sí, porque como si todo no eso está oculto. Local, si no es producto local, si es del extranjero y lo están vendiendo más barato, ahí hay un subsidio. Ahí es una no puede ser más barato en los mercados. Correcto. O sea, que esa es otra cosa que también él no la dice cuando habla de los agromercados. Claro, vaya. Aquí tenemos esta lámina. Esta lámina es sobre, le preguntamos a la gente cuál es el principal problema que tiene en su hogar, ¿verdad? Esto es algo personal a nivel del hogar. En este caso, si sumamos todas las columnas rojas, las barras rojas, aquí el principal problema es económico, el 58%, que es concordante también con aspectos de lo que vimos en el costo de la canasta básica. Y es lo que dicen todas las encuestas serias también, si te has fijado, el tema económico es lo que le preocupa a la gente según febrero, la Francisco Gaviria y según la UCA. Claro, la encuesta de febrero, la que publicamos hace 3 semanas, este es abril, la encuesta de febrero decía que era el 57% de los aspectos económicos también que se señalaban. O sea, que ha crecido un punto nada más, para efectos prácticos podemos decir que sigue igual, por lo tanto, la gente no está teniendo soluciones ni ha cambiado de percepción entre febrero y abril, ¿verdad? O sea, que las medidas que se están haciendo no están teniendo ni surtiendo ningún efecto. Por eso es que nosotros hablamos de que si está fallando el modelo Bukele, porque no está cambiando la percepción de las personas con relación a estas cosas. Y algo que es importante de destacar cuando preguntamos esto del principal problema, Marvin, es esto, que tú ves la columna
celeste, que es el de izquierda a derecha, es la segunda, que es el 17%, ha pasado a segundo lugar como principal problema la corrupción del gobierno. Y en febrero estaba en tercer lugar con un 14%, ahora es el 17% y está en segundo lugar como principal problema que la gente tiene que está señalando. Este dato, Carlos, disculpa que mencione a las otras casas encuestadoras porque muchos de los analistas pro gobierno, medios pro gobierno, se han dedicado en estas 3 semanas a atacar el programa que hicimos mostrando este primer dato en el que se reflejaba que la popularidad del presidente, si bien sigue siendo alta, pero había perdido 20 puntos, no le gustó. Y quiero decirte que la percepción de corrupción que la población está teniendo del gobierno la coincide con tu encuesta, la de la Francisco Gaviria, en las últimas que ellos han presentado. O sea, cada vez más, por ejemplo, lo de los $14,000 de los diputados, el helicóptero del presidente, la caravana presidencial, los 10 millones y medio que se ha gastado el presidente. Exactamente, el alquiler de este jet privado. Lo vimos en Italia. Claro. Entonces, todo eso a la gente, más que parecerle algo gracioso o parecerle algo que bueno que nuestro presidente, como es una celebridad mundial, tiene que andar como las Kardashian en un jet privado y vestirse como Bad Bunny y todo eso, que él juega con eso frente a la gente, quizás solo le parece simpático a ese 20%, 30% que es su voto duro, o sea, sus fieles seguidores, pero al resto de la población ya no le está pareciendo gracioso que el presidente lleve vida de emir, ¿verdad?, catarí, ¿verdad?, o presidente de una potencia del mundo, y la situación económica en el país sea complicada para los negocios, para las medianas y pequeñas empresas, por ejemplo. Aquí, abonando, o sea, ya vimos esto de que el segundo lugar ahora es la corrupción del gobierno. Esta línea, esta barra negra que tiene el 7%, califica como principal problema en el hogar que la gente identifica son los servicios públicos deficientes, salud, las calles, el agua, la luz, el transporte, ¿verdad?, que eso lo califican de esa forma. Y en un 5% esta barra verde que está a la derecha, identifican corrupción de gobiernos anteriores. Esto antes, o sea, hablo de hace varios años, en algunos estudios que hicimos, era uno de los primeros señalamientos que la gente tenía. O sea, eso ha ido cambiando en el tiempo y la gente ya está como cobrándole o pasando la responsabilidad a los gobernantes actuales sobre este tipo de cosas. El régimen de excepción es un 4%, ¿verdad?, que la gente lo identifica. Eso lo hemos visto en diferentes momentos, que la gente como que prefiere y soporta más el hecho de las violaciones siempre y cuando tenga la seguridad debida. Así que esta es esta lámina. Luego, aquí donde tú me preguntabas que quién era el responsable de ese problema, a quién la gente identifica como el responsable que debe resolverle ese problema que tiene. Y en esta encuesta, Marvin, otra vez, por primera vez, al lado izquierdo podemos ver con el 39% que la gente responsabiliza para solucionar los problemas que tiene al presidente Bukele. En la encuesta anterior señalaban en primer lugar al gobierno, ¿verdad?, y en segundo al presidente. Esto ya se invirtió. Ahora el 39% dice presidente, el 28% dice gobierno, el 14% responsabiliza a los gobiernos anteriores, el 8% a la sociedad en general, y hay otras respuestas por ahí, que es el 5% que están bastante dispersas, y un 2% ahora la asamblea. En la anterior la asamblea tenía un 12%, o sea, ahora... Hay algo que quisiera hacer un paréntesis también con este dato para explicárselo a la gente que nos ve, Carlos, y es con lo que ha pasado esta semana con la cooperativa El Bosque. Mucha gente pro gobierno, analistas, tuiteros, youtubers, influencers de pro gobierno, decían que el presidente no tenía nada que ver con esa decisión judicial que se ha tomado en relación al caso de la cooperativa El Bosque, y que por qué iban a protestar a su casa. Bueno, pues esto que tú ves ahí de responsabilizar al presidente de los problemas es porque tener el poder total te obliga forzosamente
a que sea responsable de todos los problemas que hay, incluso hasta de saber cuando un baño está sucio. Y Claro, y prueba evidente, recordar, y prueba evidente, fíjate que los cooperativistas hicieron lo correcto. Ojo, los cooperativistas hicieron lo correcto de ir a protestar a la entrada de la residencial Los Sueños, que es donde el presidente tiene su casa. y no ¿Y bloquearon cuál es la nada. prueba? Claro, pero tienen derecho a ir a protestar. Y prueba evidente que hicieron lo correcto es que ha llegado la ministra, tú sabes, de Vivienda, Michelle Sol, a reunirse con ellos y a prometerles que no van a ser desalojados. ¿Por qué puede el gobierno entonces prometerles que no van a ser desalojados si había una orden judicial que ordena su desalojo? Porque tienen el poder total para poderlo hacer. O sea, tenían razón entonces los cooperativistas del bosque de ir a protestar. Sí, Claro. porque ¿quién les iba a resolver el problema? ¿Quién era el único que podía resolver el problema? El presidente Bukele. Y prueba evidente es que Michelle Sola ha llegado a decirle, ya no lo van a desalojar. Con eso le está dando la razón a los cooperativistas e Fíjate incluso que reconociendo que estos esta, arrestos que han hecho, que esa gente que continúa arrestada está injustamente arrestada. claro, claro. Pero esta lámina, Marvin, como tú muy bien lo decís, ya pone en primer lugar al presidente como responsable de todo. ¿Verdad? Y es real, porque lo hemos visto. O sea, él le ordena al fiscal hacer cosas que no debería, ¿verdad? Él le ordena a la asamblea hacer cosas que no debería decirle. Incluso hoy con los transportistas que detuvieron, que encarcelaron, los transportistas se dirigieron al presidente a pedirle clemencia. Ojo, ¿verdad? Y era un tema legal que tenía que ver, si era un tema legal con el fiscal o con los jueces, pero no, fueron a pedir clemencia al órgano ejecutivo. Y en general, él se ha encargado de decirle a toda la gente, ¿verdad?, que el Estado es él, que él tiene los poderes absolutos y que los tiene concentrados y que él decide todo en este país, absolutamente todo, incluso lo que tú Bueno, acabas que de decir, el caso de la Carlos lo cooperativa El dijo, Bosque. Él está ordenando a un juez de que no proceda. O sea, sí, ¿cómo es eso? está obviando la orden judicial, ¿no? Claro, claro, Bueno, y lo van a obedecer, y qué bueno y que le lo obedezcan dijo, en ese caso, no, está bien, yo estoy de acuerdo, es que para mí ahí está la pero clave, no debería querer, de ser así. no debería, pero querer, ahí está la clave ya, querés que el presidente resuelva un problema grave en tu comunidad, anda parate frente a Los Sueños a protestar, A él es la pedirle, única así manera, es. ¿no? Y Porque fíjate él que tiene el poder total y él es el único que puede resolver cualquier cosa, pues. aquí hay una cosa importante también para agregar a esto, que hay una discusión sobre el tema de las alcaldías, que no sé si has visto a muchos analistas pro gobierno diciendo de que mejor que el presidente nombre a los alcaldes, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, para mí deberían de modificar la constitución, como ellos lo pueden hacer, en una semana pueden hacer esto, y eliminar todo el tema municipal de la Constitución y que el presidente nombre a cada alcalde si quiere o el gobernador, así como era en el pasado, en aquellas dictaduras del pasado, si tú te acordás. ¿Por qué? Porque para él es bien fácil, o sea, la gente le reclama al gobierno municipal y él se lava las manos, que no es él, pero la verdad que quien le quitó el FODE y quien creó la DON es él. O sea, quien concentró el poder municipal en sus manos es él, entonces que se haga cargo, o sea, de verdad que se haga responsable de todos los grandes errores que están cometiendo con la DOM y con el abandono de las comunidades, porque las comunidades están abandonadas en el término municipal. Bueno, ¿Sabes? veamos. Una de las causas por el derrocamiento de Gerardo Barrios fue precisamente porque eliminó la elección de los alcaldes y él los nombraba a través de los gobernadores. Y fue uno de Sí, los elementos que se volvió contra él con el tiempo. la concentración de poder, Marvin, es mala. Aquí y en China. En todas partes del mundo, la historia nos demuestra que lo que estamos viviendo y esta concentración de poder no le trae cosas buenas a la gente. Y en este momento, creo yo, la gente en El Salvador está comenzando a entender eso. Vamos a ver, aquí ya falta más o menos 4 láminas de evaluación, la evaluación de la gestión del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Aquí vamos a tener una sorpresa. Esta es la evaluación del gobierno central en términos de positivo y negativo.
Aquí también vemos un histórico en esta lámina que empieza en marzo del año pasado, marzo del 24, y así va en el tiempo. Si tú ves, en marzo del año 24, la evaluación positiva que le daba la gente al gobierno central, al órgano ejecutivo, al de Nayib Bukele, era el 74% de evaluación positiva. Y vamos en el tiempo, en julio del 24 era 65, en septiembre del 24 58, en diciembre recién diciembre del 24 56 positivo. La última que vimos en febrero era 51 y ahora 46 en abril. Por primera vez, ojo, en términos de evaluación de la gestión del gobierno central, hay una reversión por primera vez ahora en abril, que el 51% está haciendo una evaluación de forma negativa contra un 46% de positivo. Esto es algo inédito, porque si vemos hacia atrás, la primera a la izquierda era el gobierno central, 74 positivo contra 24 negativo, o sea, y coincidía con la evaluación de la imagen del presidente que andaba volando, o sea, definitivamente hacia atrás. Pero lo que te digo, que en términos de un año aproximadamente, hay una tendencia en todo este tipo de evaluaciones hacia abajo en términos de positivo. No sé si por primera vez el negativo supera al positivo en cuanto al gobierno central. En cuanto al gobierno central, algo inédito. Esto todavía no afecta la imagen del presidente, es la pregunta. Es que hay una lámina sobre eso, ¿verdad? Hay una lámina sobre eso, correcto, sí. Pero recuerda esto, es hoy en abril del 25, por primera vez, la evaluación negativa es superior a la evaluación positiva del gobierno. Yo creo que el tema de los chorros es el que le está haciendo ver en evidencia que no es buen gestor el gobierno. Es decir, el gobierno nos dice que tiene un plan, que tiene jugadas maestras, pero en el tema de los chorros ha quedado en evidencia que no tienen plan. No hay plan. Claro. Creo y por eso es el costo. Claro, es muy claro. ¿Por qué? Porque, y es lo que yo te digo, es el tema de las respuestas a los problemas de la gente. O sea, el gobierno no está, mira, en salud, pues todos lo sabemos, la crisis de salud que hay en los dos sistemas, en el seguro social y en el público. Hay una crisis de salud real. Fíjate que esto me recuerda un análisis que se hacía, ¿no? En Rusia, por ejemplo, se hablaba de que en la época comunista el exceso de planificación, que tú sabes son uno de los grandes defectos de los sistemas comunistas, causaba la parálisis. Claro. Pero lo contrario es que la improvisación, ¿verdad? Y que es como este gobierno maneja todo, genera un caos, ¿verdad? Entonces, si se puede acusar a los gobiernos comunistas de que demasiada planificación paraliza el gobierno y lo vuelve inoperante, pues cuando tenés un gobierno que improvisa, termina en un caos total que también lo vuelve inoperante. Yo creo que tú le has dado en el clavo. Inclusive lo hablamos en el programa anterior cuando yo me refería al tema de los chorros, al derrumbe. O sea, ahí no fue un accidente de la naturaleza por la lluvia. El problema del bloqueo de los chorros y los derrumbes de esas montañas es producto de la improvisación y la incapacidad, ¿verdad? Y este gobierno es eso, es un gobierno reactivo, ¿verdad? Que va viendo las cosas que la gente está opinando por medio de medición de encuestas y trata de dar respuestas populistas, no necesariamente que le estén resolviendo el problema a la gente, ¿verdad? Porque al final, imagínate el tema del salario mínimo. De repente, el presidente sale de la manga de la camisa 12%. ¿Verdad? ¿De dónde sale el 12%? O sea, ¿por qué solo el 12%? ¿Y cómo lo respalda? O sea, ¿y qué analizaron? O sea, ¿por qué no empezó en el Consejo de Salario Mínimo haciendo un análisis real de la situación? Solo en la canasta básica, el costo de la vida ha subido casi un 24% desde el último aumento del salario mínimo. Entonces, está subiendo la mitad y no estás tomando medidas económicas en políticas públicas que ayuden a compensar con otras cosas que ese precio baje, ¿verdad? Que es como por decirte el tema de las centrales de abasto y de los agromercados, que debería de ser una medida que ayudara a estabilizar del IVA, o bajarlo. O la eliminación del IVA a la canasta básica. Ajá, pero esas cosas no las hacen, o sea, que las respuestas que dan son respuestas improvisadas y poco eficientes,
o sea, que no resuelven al final de cuentas el problema. Y eso es producto de la improvisación. ¿Por qué? Porque ya me imagino yo, los ejecutivos de cuentas de la agencia de publicidad es lo que se pueden decir, mira, hagamos esto, esta idea se ve bonita, subamos el pasaje, no, regalemos el pasaje a nivel nacional. Cuando allá en San Miguel ni conocen los chorros, que veo mucha gente en el oriente del país, pero le regalaron una semana el pasaje de Choto, o sea, pero al final, ¿tú crees? La gente lo agarra, o sea, si que te están dando algo, pues, o sea, en campaña pasa lo mismo, cuando llegan a regalarte todo, la gente lo agarra y vota por el que él quiere, la gente boba ya no es. En San Miguel hubo gente, escucha Carlos, que aprovechó a ir al Cuco con toda la familia. Claro. Y está bien que hayan ido. Y no me fui a ver yo iba a ir a Subsidio, hombre, a Subsidio. Y está bien, y está bien que hayan ido. Está bien que hayan ido, claro, no es el problema. Pero, está bien que lo aproveche, pero imagínate qué es lo que yo te digo. En el sistema de salud hay muchísimas personas que no les dan los hipertensivos, que no les dan la medicina del cáncer. O sea, no son aspirinas, o sea, son medicamentos que te sostienen la vida y no se los están dando. Hace poco, yo no sé si viste a Bessie Ríos que publicó sobre un amigo que estaba en una cola de espera para una operación de corazón abierto en el Seguro Social, que se la han puesto en un año. Un año. Ese tipo, si no consigue el dinero, se va a morir. No la vi, pero no me sorprende porque he visto casos similares. Esas son las situaciones, o sea, que antes había problemas, pero es que ahora estamos a un niveles que son insostenibles ya. Entonces, a eso es a lo que voy yo. ¿Y cómo te pones a despilfarrar dinero? Eso que sucedió en Los Chorros, ese derrumbe, o sea, ese presupuesto de estar arreglando esos taludes que pasamos 2 semanas con la calle bloqueada y van a seguir por meses arreglando esos taludes, ese dinero es adicional. Eso no estaba en el presupuesto de ese proyecto, que ya era un proyecto de $500 millones. Imagínate cuánto le va a sumar más todo el daño económico que ha generado el cierre de esa carretera durante 2 semanas. O sea, y ese dinero se necesita para muchísimas cosas en la sociedad, que son dinero. Vaya, ¿por qué ese tipo de fondos no se los das en un proyecto de políticas públicas a la agricultura de este país? Para hacer una explosión agrícola y que de verdad los productos sean baratos. Y yo no tengo problema porque haya subsidios del Estado a que los productos esenciales de alimentación, de alguna manera el Estado ayude a mantenerlos baratos si quiere con subsidios. Porque es difícil, de otra manera no se puede. Pero eso, en lugar de estar aumentando el salario mínimo exorbitantemente, podés tener medidas alternativas compensatorias como estabilizar los precios, a que el poder adquisitivo que tú tenés con tu salario te abunde para más, sin necesidad de que te suban tanto. Pero de él viene y solo te dice 12%. Ajá, yo quiero ver, ¿y dónde está el plan que va a impactar a la micro y pequeña empresa? Porque va a haber un impacto en esos 2 segmentos. Y aunque solo sea el 12%. Para mí, el aumento del salario mínimo debería de ser en el orden del 20% aproximadamente. Pero los micros y pequeños no lo aguantan sin un plan compensatorio. Entonces, debería de alguna manera el Estado intervenir para que esta situación pueda controlarse. O sea, pero ellos no, la solución es aumentar el 12%, punto. Y ahí se murió todo. ¿Vas a resolver el problema real a la gente? No, porque le estás dando una aspirina, no le está resolviendo el problema, porque no está resolviendo el problema agrícola de los precios de la canasta básica. Entonces, si no tomas las medidas diferentes en diferentes áreas del país o de políticas públicas, ahí es donde yo siento que están improvisando y que no tienen efecto. A ver, ahí es donde la pregunta que hacemos para este programa, ¿el modelo Bukele estará fallando? Yo creo que sí, o sea, por lo que estamos viendo en los resultados de la encuesta, es que el modelo está fallando producto de esa improvisación que tú decís. Esta es la evaluación del gobierno central. Ahora vamos a la evaluación de la Asamblea Legislativa. También es un histórico que comienza en marzo. Lo decíamos, desde el año 21 que entraron a la Asamblea Legislativa por primera vez, traían una evaluación súper positiva. Lo vemos aquí a la izquierda, 67% positivo contra 30%. Pero de repente, allá por septiembre del año pasado, ¿verdad? Que lo medimos nosotros, no quiere decir que en ese momento sucedió algo, sino que en ese momento lo medimos, que para mí fue más o menos después de la toma de posesión de la Asamblea del 2024, allá por junio, julio, pues, más o menos, cuando se dio el caso de que se les destaparon todo aquello que negaban, ¿te acordás?
de los salarios de los empleados. O sea, yo creo que el punto de quiebre de la Asamblea Legislativa está en esa acción, ¿verdad? Cuando hicieron que le destaparon todo ese tipo de corrupción dentro de la Asamblea Legislativa. El escándalo de los $14,000 se destapa en mayo, junio, julio. En julio. Por julio, más o menos. Exactamente. Y ya en septiembre, que estás monitoreando, ya estaban seriamente golpeados porque había quedado al descubierto que habían mentido, ¿no? Con el tema ese. Y ahí es recordándote que ese mismo mes de septiembre es que el fiscal general de la República anuncia la captura de Manuel Cotto en Panamá y el presidente retuitea el post del fiscal general diciendo que vaya, ya ven, ustedes que estaban diciendo que nosotros lo ayudamos a escapar, ya lo capturamos en Panamá. Ahora sabemos que ese tuit del fiscal general, que ese retweet del presidente Bukele era mentira, porque Manuel Cotto era cortina de humo para de alguna manera silenciar o bajar la intensidad al tema de la sinvergüenzada de los diputados que habían negado que tenían, además de su salario, $14,000 mensuales para gastos administrativos, que habían negado y que inventan la captura de Manuel Cotto de Cosavi en el mes de septiembre para desviar la atención. Es una cortina que no le funcionó, ¿te fijas? Claro. No le funcionó, entonces, no le funcionó. Si ya vemos en esta lámina, entonces ya para abril del 25, o sea, a partir de septiembre más o menos que se da la reversión, que entran en negativo totalmente, así se han sostenido hacia un incremento y siempre andan rondando el 60% de imagen negativa contra un 34% de imagen positiva. Eso yo no sé cómo van a lograr sostenerlo y revertirlo de alguna manera, pero es pésima la evaluación de la Asamblea Legislativa en este momento, y ya desde el mediados del año pasado aproximadamente. Ahora vamos a medir la imagen de los titulares. Con estas dos láminas vamos a terminar la encuesta, que es una encuesta corta. Vean, vamos a medir primero la imagen del presidente de la Asamblea Legislativa. Este sigue siendo un histórico, ¿verdad? Aquí pueden ver desde diciembre del año 23 que empezamos a medir. A la izquierda, la columna azul era la imagen positiva del presidente de la Asamblea, 62 positivo contra 28 negativo. O sea, así entraron ellos desde el 21, ¿verdad? Todo positivo, y si ves, en marzo seguía positivo, en mayo seguía positivo cuando toman posesión, y es hasta julio, que aquí medimos julio, que la imagen de él ya se revierte, y en julio ya es 50 negativo contra 48 positivo, y a partir de ese momento empieza una reversión en la imagen del presidente de la Asamblea. Si vemos en septiembre del año pasado, a 63 negativo en imagen contra 31 positivo, y así va subiendo, y hemos llegado ahora en abril a 69% de imagen negativa contra un 29% de imagen positiva. Esto es el reflejo de la Asamblea Legislativa en su presidente y la evaluación institucional que vimos en la lámina anterior. Es decir, continuarán en silencio, ¿verdad? Porque mientras no se detenga este sangrado, lo peor que pueden hacer es hablar. Claro, y por eso es que aquí es donde encontrar las respuestas en estas dos láminas de por qué los tienen en silencio. O sea, ahí aplica, no sé si te acordás de este refrán allá en Oriente: calladita te ves más bonita, mi amor. Es correcto. Entonces es evidente, o sea, pero tenés una asamblea como institución y en su presidencia totalmente mal evaluada. Y por último, para terminar, Marvin, la imagen del presidente de la República. Aquí también es un histórico que comienza en el diciembre del 23. Aquí lo hemos cambiado la forma de presentarlo para que la gente pueda ver por colores cómo se va degradando. Desde diciembre del 23, que es la columna de la izquierda, 79 positivo en marzo. De ahí en mayo del 24 baja a 75, a 70, septiembre 65 positivo, diciembre 61, la que presentamos en febrero es 59, y ahora Marvin está en 55 positivo versus 44 negativo. O sea, vemos un bajón sostenido en la imagen del presidente. O sea, y esto es coincidente con la mala evaluación del presidente de la Asamblea como institución. Vimos la reversión ya también en
en la evaluación del gobierno central. ¿Vea? Vimos que ahora por primera vez está en negativo. ¿Vea? O sea, lo que tú me preguntabas, ¿vea? Que si esa reversión que pasó a negativo ahora mayormente impactaba en la imagen del presidente. Bueno, sí, aquí está la respuesta. ¿Vea? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos tenido? Acordate que medimos hasta el 1 de mayo. ¿Vea? Aquí ya se había anunciado el incremento del salario mínimo. Aquí ya se había anunciado lo del techo de la renta. Aquí ya se había salido bueno, él mismo había hecho toda una campaña de que los agromercados estaban funcionando y estaban bajando el precio de los productos de la canasta básica. Y ya había hecho también ya había hecho la histórica gira a Estados Unidos, ¿verdad? Había hecho la histórica gira de Estados Unidos, o sea, todas esas acciones que te pueden dar un rédito, esta encuesta te está demostrando que no se lo estás dando. ¿Por qué? Ahora, porque para la población siguen los mismos problemas, siguen responsabilizando al presidente de esos problemas. Hay algo, yo creo que en esta lámina me quisiera detener porque para futuro es necesario que expliquemos a la audiencia algo. Vaya. Esta lámina es de la popularidad del presidente, estamos claros en eso, ¿verdad? Es la evaluación de imagen. Imagen, pero hay otra pregunta. ¿La gente está de acuerdo cómo él gestiona el gobierno? Porque esa es otra pregunta. Y otra pregunta, ¿la gente volvería a votar por el presidente Bukele para un tercer periodo? Te planteo esto porque en la lámina que ha circulado hoy en X, que no sé si ya la viste, comparan a Bukele, Claudia Sheinbaum, Vladimir Putin y Narendra Modi. Y Bukele aparece con un 91%. Ellos manejan la idea de que el presidente es popular. Ese 91% que publican hoy, si puedes ver en la lámina que ha circulado en X, habla de que tiene un 91%. Bueno, pero eso significa que la gente está de acuerdo cómo él gestiona el gobierno, está de acuerdo en votar por él para un tercer periodo. Te dejo planteado estas tres variantes de preguntas, porque acuérdate que el grupo que maneja la publicidad y la propaganda del gobierno suele jugar con esto. La gente puede decir, sí, a mí Bukele me cae bien, pero eso no quiere decir que va a votar el 90% por él para ser presidente en un tercer periodo. Claro. Y puede decir, a mí el presidente me parece que a mí me cae bien. Pues sí, pero no está gestionando bien el gobierno, no está gestionando bien la economía. Y yo creo que es bueno plantear estas tres preguntas a futuro. Fíjate. Te dejo ahí el dato porque se suele jugar, decir, vaya, sí, pero aún con este resultado que tú estás poniendo de imagen, él vuelve a ganar la presidencia si hubieran elecciones. ¿Sabes? Pero quiere decir que esta imagen de él, este voto bastante fuerte, es decir, acordate que en publicidad se dice, el que yo te dé like a tu negocio, Carlos, no quiere decir que voy a llegar a comprar. El éxito es que ese like se convierte en una compra. Claro. Entonces, esta cuestión de imagen, que sigue siendo alta, digamos, en comparación a otras figuras políticas del país, significa que él puede ganar un tercer periodo. Te dejo ahí la averiguación para futuros investigaciones demoscópicas. También medio hablando un poco sobre lo que tú acabas de plantear, esta lámina de evaluación del gobierno central, aquí a la gente le preguntamos que en términos, la pregunta, o sea, aquí no está puesta por temas porque no se va a leer, porque es muy pequeña la redacción de la pregunta, pero la pregunta es que en términos de muy buena, mala, muy mala, esa es la pregunta, ¿cómo calificaría la gestión del gobierno del presidente Bukele? Esta es una calificación de la gestión del presidente Bukele. Lo resumimos en términos positivos y negativos a las cuatro respuestas que ellos siempre pueden dar. Esto está evaluando esa gestión. La gente hoy en abril está diciendo mayoritariamente un 51% que no está de acuerdo con esa gestión. La está evaluando mal. Carlos, pero entonces quiere decir que el presidente es así. Vaya, vos me caes bien, aunque sé que sos mal administrador, pero me caes bien. O sea, vos como administrador no servís, pero me caes bien. Que son dos cosas muy distintas, pues. Claro, decir, claro. Maradona era un gran futbolista, pero como director técnico
no era bueno, ¿verdad? Cuando dirigió claro. la selección de fútbol argentina. Es Yo, decir, ajá, pero eso no quita que toda la Argentina ame a Maradona, pues, ¿verdad? Es decir, claro, claro. son No, dos por cosas, eso, ese es el punto, pero ¿no? antes, pero en el pasado, Marvin, de diciembre del 23 hacia atrás, ¿verdad? Él era súper bien evaluado en todas estas cosas que estamos viendo. Sí, O sea, correcto. no lo responsabilizaban, los Era problemas un no cheque eran en blanco, esos, era el era un cheque en cheque en blanco. blanco. Ahora ya no, y eso es lo importante, que de un año para acá, ¿verdad? Estas cosas empezaron a cambiar. La gente sigue teniendo los mismos problemas, el presidente sigue proponiendo soluciones y esas soluciones no las está comprando la gente, ¿verdad? Y que eso es Es lo correcto. importante de entender Pero como tal. acordate, pero mi punto es que el grupo de Porfirio Chica, Sofía Medina, Ernesto Sanabria, Ah, esos son ellos, irrelevantes, Marvin. no, pero ellos manejan el hecho de como me cae bien, significa que todo está bien, que la gestión está bien y que van a Claro, votar por él para un tercer periodo, es que que no son tres cosas sabemos. distintas, Ajá, o ¿verdad? sea, mira, yo siempre lo he dicho, y ojo, que con esto te quiero cerrar esa parte y después hacerte el análisis de esto último. También ya responsabilizan directamente al presidente, ¿verdad? Uh De los problemas que la gente está teniendo. Y por eso es que le impacta en la evaluación de gobierno y en la evaluación de imagen. O sea, tenemos a un presidente que ya está bastante emproblemado, que es donde voy yo a la respuesta de la pregunta que hicimos al inicio del programa. ¿Está fallando el -huh. modelo Bukele? Sí, está fallando el modelo Bukele porque no está respondiendo ni resolviendo los grandes problemas que los ciudadanos tienen. Ahora vamos, ¿vea? A lo último que hablaste, con relación a esto. Y lo vimos la vez pasada, tener un 55% de imagen positiva en un político sigue siendo bueno, ¿verdad? Eso no es malo, pero a pesar de que la gente no quiere ver a sus alcaldes, no quiere ver a sus diputados, no quiere ver a su gobierno, ¿verdad? Ya lo responsabilizan a él y a su gobierno de los problemas que tienen, los problemas son económicos y la gente dice que quien los tiene que resolver es el gobierno y el presidente, ¿verdad? Pero por todo lo que él hace, todavía un 55% contra un 44%, todavía un 55% lo evalúa bien, de forma positiva, pero ya solo es la mitad, o sea, ya no es el 80-90%. ¿Vea? ¿Qué es a lo que voy? Si tú ves la primera lámina también, cuando hablamos de simpatía partidaria, ya teníamos un 65% de gente que no quiere saber nada de partidos políticos, que es la inmensa mayoría de la población salvadoreña. Por lo tanto, yo sí considero, Marvin, que hay condiciones dadas en este país, ¿ya?, para que aparezcan alternativas. Eso está dado. Antes, un año antes del diciembre del 23 hacia atrás, por mucho que aparecieran mandadas a hacer ahí lo vasco, cualquier opción o cualquier alternativa, no iba a cuajar, no iba a proceder, no iba a hacerle cosquilla, porque el hombre estaba súper blindado, ¿verdad? Estaba súper bien evaluado en todos los aspectos, o sea, pero todo, o sea, cualquier cosa que él tocara era bien evaluado. Ahora no, ahora lo único que le queda es su imagen, que todavía tiene 55% positivo. En todo lo demás no está siendo bien evaluado en términos generales. Entonces, esta condición que hoy estamos viviendo, yo sí creo que se está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para construir proyectos. O sea, ojalá, que lo dudo mucho, pero ojalá que aquí en este país se pudiera construir alternativas democráticas para el cambio de gobierno. Yo no creo que eso suceda, ¿verdad? Pero como tú, como buen historiador también y antropólogo, sabes que ya pasó en el país con el martinato, ¿verdad? Que sucedió con una dictadura que duró 13 años y que no salió en una elección por la vía democrática, ¿verdad? Y tampoco con una guerra, porque no hubo una guerra. O sea, ¿por qué entonces se fue Martínez? O sea, no vayamos a otros países, aquí mismo lo vivimos los salvadoreños, que cuando el ciudadano dice basta, es basta, ¿verdad? Y se La van a prensa, generar las condiciones y las acciones. la prensa gráfica sacaba una nota hoy, no sé si alcanzaste a leerla, sobre que preocupa el grado de polarización en que el presidente Bukele está metiendo al país y que vamos directo, no a una guerra civil, Carlos, pero sí a una gran desestabilización social, que es la que poco a poco va a ir tomando fuerza. O sea, lo que estamos viendo con el caso de la cooperativa El Bosque, lo que vamos a Es ver correcto. si siguen matando gente en las cárceles, si siguen deteniendo gente, si sigue presionando a la sociedad civil, lo que vamos a ver es más resistencia, más lucha en la calle
y él va a tener que tomar una decisión si abre fuego contra esta gente o empieza a meter preso a todo el mundo. Entonces, Marvin, de eso va a alguna manera, suceder. claro, Eso va a pero suceder. O sea, eso quiere lo decir que hemos, va a terminar mal. lo hemos hablado muchas veces. O sea, mientras él era altamente popular, él estaba permitiendo la opinión contraria. ¿Por qué? Porque eso lo investía como un demócrata que tolera la oposición y las críticas. ¿Ya? Y lo dijimos, que a medida esa popularidad y esa aceptación fuera bajando, eso iba a cambiar. Pues ya estamos en ese momento. O sea, es que no es que va a pasar, ya estamos en ese momento. Cuando tú Yo creo ves que se que puede por un poner, tweet, yo creo que se puede poner aún más represivo, Carlos. O no, sea, es que sí, vamos sí hacia está más. iniciando. Claro, claro, claro. Porque, por Aquí vamos en el ejemplo, camino de todavía, Nicaragua, Marvin. Marvin, todavía tú y yo, o sea, tú y yo en Nicaragua no estaríamos no, donde estamos ahorita. Y pero aún antes todavía sí. aquí. Así fue Nicaragua, Sí, toleraba y correcto, poco a correcto. poco, a medida que la población no lo va queriendo, ¿vea? En esa medida van Ujú. reprimiendo. Aquí estamos Sí, viviendo lo claro, mismo, yo mira, estoy de acuerdo contigo. ahora con lo del Faro, criminalizando a los periodistas, persiguiéndolos, ¿vea? Con los empresarios de buses, 16 capturas con delitos inventados. Totalmente, ¿para qué? Para lavarse las manos del gran caos que él mismo había armado, porque ahí no Y había matar, delito de y nada. matar, y aplicarle la pena de muerte a uno de esos transportistas. Por ese show, ¿verdad? De repente, y eso te lo tengo que decir así, Marvin, de repente citan a medios de comunicación importantes de este país para pedirles que no hablen de los chorros ni del Faro, ni del Charlie. O sea, están tomando acciones en función de que hay que silenciar, ¿verdad? Esta persecución de la gente de la cooperativa El Bosque. Hey, mira, es que esa gente, primero, yo he escuchado a tanto mentiroso alrededor de los voceros del gobierno que te dicen, mira, fueron a bloquear una residencial privada, a insultar y a poner en riesgo la vida de esa gente. Hey, podés ver todos los videos, esa gente estaba a la orilla de la calle, enfrente de un centro comercial, ni siquiera estaba frente a los, exactamente en los sueños, y eran familias enteras con niños que lloraban, familias que lloraban y que suplicaban que por favor les ayudaran a no perder sus viviendas. Eso es lo que sucedió ahí. ¿Verdad? Y fue tan grande el asunto de que la reacción, ¿cuál fue? Reprimirlos. ¿Verdad? Y a inventarse que eran manipulados por ONGs. ¿Verdad? Y al mismo tiempo aprovechó para topar a las ONGs reviviendo el proyecto aquel del, yo le digo, de los enemigos extranjeros para él, vea, que pretende silenciarlos también. O sea, si tú ves por todas partes, Marvin, están accionando ya el silencio. De Sí, detener, de parar, de encarcelar, de meter miedo. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Verdad? ¿Esto va a avanzar? Yo creo que sí va a avanzar. ¿Verdad? Esta sociedad tiene que prepararse porque bueno, vienen tiempos más yo difíciles. puse, yo Eso es puse, una realidad. puse un post, ya estamos ya extra tiempo, puse un Siempre. post, 1923, Jorge Meléndez, la dinastía Meléndez Quiñones, abrió fuego contra una marcha de mujeres, contra una marcha de mujeres. 1932, Martínez tuvo que fusilar, matar cerca de 10.000 indígenas en la zona occidental del país. 1944, la huelga de brazos caídos para que el tirano se fuera del poder. Y 1979, golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero. Es decir, el presidente, yo no sé, su gente alrededor debe de saber, y con esto quiero terminar mi participación contigo hoy. El presidente, sus asesores deben de decirle que él puede reprimir a quien quiera, puede meter preso a quien quiera, puede matar a la gente que quiera. Que eso ya lo vivimos. Puede querer quedarse él y su familia en el poder los años que quiera. Eso ya lo vivimos. Puede eliminar las alcaldías y nombrar los alcaldes. Eso ya lo vivió el país. Y ya sabemos cómo termina. Y nunca funcionó. Y siempre terminó mal para ese presidente que quiso quedarse en el poder, que quiso meter a su familia en el poder, que se enriqueció desde el poder, siempre terminó mal para él. Alguien debería de decirle al presidente, ese montón de académicos del alpiste que tiene ahí escribiendo en redes a favor de él y que se llaman intelectuales y que se llaman académicos,
Alguien debería de contarle que esta historia nunca terminó bien en el país y que no va a ser él la excepción. Es correcto, No va a ser él la es excepción. correcto. Bueno, Marvin, te agradezco de verdad. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante. Tenemos datos nuevos que demuestran que ante esta pregunta que hicimos, estará fallando el modelo Bukele. Yo creo que la encuesta nos da una respuesta. Al parecer sí, porque lo que están haciendo no le está dando resultados, ¿verdad? Y va desmejorando la opinión de su gobierno y de su imagen como tal, y la gente, los problemas que tiene, siente que no se los están resolviendo y cree que quien debe resolvérselos es el presidente de la República. Así que creo que hemos contestado la pregunta. Te agradezco de verdad tener este tipo de conversaciones. Yo creo que estos espacios como tal sirven mucho para orientar a la gente, cada quien que haga su valoración de lo que está escuchando. Nosotros tratamos de dar argumentos y respaldos científicos y técnicos para poder sostener lo que estamos analizando y diciendo. Así que de verdad te agradezco mucho. Yo espero que sea algo que a la gente le haya agradado como tal. Ya en la semana vamos a subir las diferentes diapositivas en las redes para que la gente también pueda irlas viendo. Así que te agradezco, Marvin. Creo que inclusive invitarlos para el otro jueves a las 7 de la noche, vamos a tener de invitado a Rafael Domínguez. Rafael Domínguez es el líder de un proyecto que se llama Proyecto Nación, que es una propuesta que quiere hacerle al país, no ideológica partidaria, ¿verdad? Sino que en este momento es un movimiento que trasciende los temas ideológicos como tal y que está interesante. Vamos a tratar de platicar sobre esto porque creo que es momento de que los ciudadanos también empiecen a entender de que la polarización que vivimos no es buena y que no nos va a llevar absolutamente a nada bueno, y que estas ideas que tiene Rafael y un grupo de gente que lo rodea puede servirle a cualquier líder que quiera unificar a la gente. Te recomiendo que te leas el manifiesto que él tiene Sí, no, sí, va lo he ojeado, o sea, eso me tengas lleva a ahí elementos, invitarlo, eso me lleva a invitarlo al programa, sinceramente, porque he podido leer el documento del Proyecto Nación y creo que es un documento interesante, es una propuesta interesante a la sociedad en general, y por eso quiero reafirmarlo, no es partidaria ni ideológica, ¿verdad? Sino que si logramos entender como sociedad que esas cosas son necesarias, ¿verdad? Creo que daremos un paso importante de eliminar la polarización que está destruyendo este país. Agradecerte a Gracias, ti Marco. también, Carlos. Siempre es un gusto cuando acordate que dato mata relato. Tus encuestas, Totalmente. yo reto a todos los que después van a hablar y a querer burlarse de prestigiar tus encuestas, que mejor presenten las de ellos, las analicen y expliquen muy bien qué es lo que está Y el pasando. tiempo lo dirá. Es correcto. Carlos, un saludo a tu audiencia. Gracias. Un gusto. Saludos. Adiós.